Buenas tardes, profesor Jorge Nakazaki Servigón. En esta oportunidad expondremos sobre el Brexit y los problemas económicos que podría causar a la Comunidad Económica Europea entre junio del 2016 y marzo del 2017, presentando esta sustentación por Durán Pérez Brenda, Rodríguez Castillo María Alejandra, Oribe Ramírez Laiza y quien le habla Vega Dávila Roxana de los Milagros. Capítulo 1. Estamos hablando en este capítulo sobre los efectos sobre el comercio mundial. Pues las consecuencias económicas del Brexit. Primero, desde que el Reino Unido entró en la Unión Europea en 1973 hasta el día de hoy, el PBI por habitante se ha duplicado, superando el de otros países de habla inglesa no miembros de la Unión Europea. Tras su salida tendrá el efecto de un elevado impuesto sobre el país y sobre su actividad económica. Segundo, las salidas de los capitales o reducción de entrada podrían amenazar la financiación de su déficit por cuenta corriente que ha alcanzado un 7% de su PBI. Tercero, al salir se perdería su libre acceso al Economic and Monetary Union y a su acceso preferencial a otros 53 mercados no miembros de la Unión Europea. Cuarto, pasaría a ser exclusivamente miembro de la Organización Mundial de Comercio y de sus reglas, teniendo que pagar aranceles elevados. Quinto, la inmigración ha representado la mitad del crecimiento británico desde el 2005, con la creación de 2 millones de empleos, y reducir la libertad de movimiento de trabajadores en el Reino Unido. Sexto, la salida de la Unión Europea generaría un choque financiero a su economía, produciendo una fuerte depreciación de la libra frente a las principales monedas. Los efectos del Brexit en el comercio internacional, pues el 23 de junio del 2016 los británicos fueron convocados a un referéndum para decidir sobre la permanencia o salida de su país en la Unión Europea. El Brexit se impuso a Remain, que es su permanencia, con un 51.9% frente al 48.1%. Es la primera vez que una economía tan grande como el Reino Unido plantea una salida de un bloque comercial, por lo que el impacto de la Unión en la Unión Europea básicamente se plantean en 3 escenarios. Tenemos el modelo OMC. El Reino Unido quedaría fuera de cualquiera de los acuerdos generales que tienen firmados en la Unión Europea, y la relación comercial estaría fijada por las normas de la OMC. El modelo noruego. Esta opción le permitiría seguir siendo parte del mercado interior. Tendría que respetar la libre circulación de trabajadores y se beneficiaría en las 4 grandes libertades del mercado europeo. El modelo suizo. El gobierno suizo está obligado a hacer su aportación al presupuesto comunitario, pero cada vez que se modifica la legislación europea, ambos bloques están obligados a renegociar los acuerdos. El Brexit. Impacto y efectos inminentes, pues habrá un alza de impuestos, inflación, el dólar y del euro, la volatilidad, la inmigración. Va a haber también un aumento de iniciativas secesionistas, primas de riesgo, financiación externa, mercado de deuda y mercados bursátiles. Y habrá una baja de la divisa local, los mercados bursátiles, balanza comercial, de las inversiones, los bancos, autoridad bancaria europea también se ve afectada. El crecimiento económico, pues va a haber un gran desaceleramiento en lo que es el crecimiento económico, la política monetaria, el comercio exterior, tipos de cambios, tipos de intereses, la materia prima, comercio y turismo, todo va a ser un pérdidas, ¿no?, en lo que respecta con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Continuando con el capítulo 2, impacto sobre la economía. Reacciones de los mercados bursátiles por el Brexit. El triunfo inesperado del Brexit ha desatado el pánico en las bolsas mundiales y ha desembocado en un viernes negro. Los mercados financieros de renta variable han reaccionado con pérdidas generalizadas en todo el mundo. La mayoría de los inversores mundiales no esperaban la decisión del pueblo británico de dar un portazo a Europa. La banca ha sido uno de los sectores más perjudicados al enfrentarse a un más que probable escenario prolongado de bajos tipos y una incertidumbre económica creciente. El desplome de la libra. La agencia de calificación ha emitido un informe en el que auguraba que el PBI del Reino Unido podría retroceder hasta un 1% por el Brexit. Las divisas también sufrieron las consecuencias
de la inesperada decisión, la libra se depreció en un 12% nada más que abrirse los mercados, una de las mayores tropezones de su historia hasta hundirse a los niveles de 1985. Reacción de los mercados financieros por el Brexit. La libra esterlina perdería hasta un 15% de su valor respecto a las monedas principales y los mercados mundiales pasarán por un periodo de turbulencias. Rusia será el menos afectado. La tasa de cambio de la libra al dólar es de un 10% durante la mañana del 24 de junio. La divisa británica se acabó comprando por su valor más bajo respecto al dólar de 1985. El triunfo de Brexit agudizó la caída de la bolsa de Tokio por encima del 8%, lo que supuso que por primera vez en 16 años. En el referéndum del 23 de junio del 2016, el 51.9% de los británicos votó por abandonar la Unión Europea, frente al 48.1% que adoptó por la permanencia. Reino Unido, Brexit les costará hasta 65.000 millones de euros. La salida del Reino Unido de la Unión Europea no será para nada gratis, ni mucho menos barata. Muchas voces son las que afirmar que eso les costará a Inglaterra unos 25.400 y 65.100 millones de euros, en función de si se acuerdan reembolsos por la participación del país en los activos comunitarios. En el primer caso, Reino Unido no tendría derecho a reclamar ningún activo de la Unión Europea, pero aún así tendría que pagar sus cuotas pendientes por un buen tiempo hasta su completa cancelación. ¿Qué impacto tendrá el Brexit en el Perú? Los mercados bursátiles suelen ser los más sensibles. Las bolsas de todo el mundo cayeron, incluida nuestra bolsa peruana, pero cabe hacernos la pregunta: ¿cuál será el impacto sobre la economía peruana en el medio plazo? El mercado de la Unión Europea equivale a un 19% de las exportaciones no tradicionales en el Perú. Así que en un primer momento, la salida del Reino Unido obligará a revisar la baja tasa de crecimiento en la Unión Europea, reduciéndose a un importante mercado de destino de nuestras exportaciones. Continuando con la exposición, mi nombre es Roxana Vega Dávila, estaré hablando sobre las consecuencias económicas tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pues ya se han visto muchas consecuencias económicas que se avisoran con esa salida del Reino Unido de la Unión Europea, ya que no es solo a nivel europeo, sino que ya va a afectar más a lo que es a nivel mundial, ya que una vez que el Reino Unido sale el Reino Unido y se tendrán que volver a imprimir nuevos tratados comerciales con los países a nivel mundial. El impacto del Brexit en la economía de la Unión Europea, pues para exportadores e inversores europeos en contacto con el Reino Unido podría ser mínimo o inmenso, según los acuerdos que se establezcan entre la Unión Europea y el Reino Unido. El euro podría sufrir variaciones. La libra esterlina sufrirá también una caída, pero no tanto como las monedas, no a comparación como las monedas del dólar o el yuan, ya que el 6% solamente es lo que el Reino Unido aporta a la Unión Euro. El enfriamiento de la economía británica, pues ya comienza a verse que la economía británica empieza a sentir el golpe del Brexit, con la mayor desaceleración desde el pico de la crisis financiera hace 7 años. La actividad del sector privado del Reino Unido sufrió también en julio su mayor contracción desde abril de 2009. Según una consultora llamada IHS Markit, habla de un deterioro dramático en la confianza empresarial. Bueno, expertos en previsiones consultados por el Banco Central Europeo prevén un menor crecimiento de la zona euro para 2017 y 2018. En el capítulo 3 hablamos del proceso de implementación. El Brexit es una terminología recién acuñada en el siglo XXI, denominado Brexit por la mezcla entre dos palabras en inglés, Britain y exit, provocando incertidumbre de carácter económico, financiero e impactando principalmente los mercados cambiarios. En un referéndum que se hizo el 24 de junio, que los resultados fueron oficiales con una participación del 72%,
El 48.1% de los electores votaron a favor de permanecer en la Unión Europea, mientras tanto que el 51.9% a favor de su salida. Ya podemos ver en datos estadísticos, lo que acabo de mencionar, que el 48.1% de los electores británicos votan por su permanencia de Reino Unido en la Unión Europea y el 51.9% de los electores por su salida. Expectativas de los británicos para mantenerse en un espacio común. El pueblo británico es un pueblo que a través de la historia mira con añoranza lo que fue su país en el contexto mundial. La mayoría de los votantes por apartarse o alejarse de la Unión Europea a favor del Brexit fueron precisamente las personas mayores de 50 años quienes siguen añorando el pasado de su nación. En la seguridad europea, el Brexit ha traído tensión y conflictos, por lo que podría causar crisis en toda Europa, no solo en Europa, sino también en un contexto económico global. La salida de Gran Bretaña tiene implicaciones como serias implicaciones para la defensa europea, no solo por el hecho de perder fuerzas militares, sino que Gran Bretaña no tiene una capacidad militar para poder llenarla y provocar una guerra. Capítulo 4. Repercusiones políticas en la Comunidad Europea. Los efectos políticos y económicos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Uno de los primeros afectados por el Brexit será el consumidor británico, cuyo poder adquisitivo está mermado por la alta incertidumbre debido a que el Brexit traerá inflación. Teniendo en cuenta que el consumo privado representa el 60% de la economía y la trayectoria económica general. Como dato positivo, la libra esterlina estará más débil y esto impulsará las exportaciones, contribuyendo con el PBI. Entonces, una previsión para el PBI en el año 2016 fue de 1.5 y en el 2017 con un 0.5, cifras inferiores a la proyección del 2% anterior a los resultados del referendo. Todo apunta a una inflación como resultado brusca de los tipos de cambio y podría durar un poco en un entorno económico nacional débil. Posibilidad del Reino Unido unirse con el ALC o el EEE. Posiblemente el Reino Unido forme a ser parte del ALC, en la cual está integrado por estos países: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Probablemente hacerle en su retorno, debido a que el Reino Unido estuvo en el ALC, porque el Reino Unido representa un importante mercado de exportaciones internacionales y será el mantenimiento de libres relaciones comerciales entre estos países. Pero otra posibilidad para el Reino Unido sería unirse con el EE, que es el Espacio Económico Europeo. Esto llevará a retención de mayor parte de la legislación europea por el referendo y representa la alternativa menos drástica del Reino Unido. En las conclusiones, podemos concluir que el Brexit es un hecho, pues se dará en septiembre de este año, firmando su salida de la Unión Europea. Claro, esto debe seguir un proceso, no es tan fácil, por eso es que se sigue, no se sabía aún cuándo se podía dar este fenómeno aún. Y pues tiene que quedar con sus acuerdos pendientes, tiene que seguir cumpliéndolos hasta el plazo indicado. La desestabilización de la política, de la economía y la sociedad británica serán consecuencia sustancial del Brexit. Obviamente va a tener influencia en la política, en la economía de Reino Unido, también global. Trae efectos como políticos, sociales y económicos. Es un tema que genera bastante controversia, pues está pasando en la actualidad, afectando a los mercados cambiarios a Reino Unido y a toda Europa. Gracias.